Bienvenidos a Líderes MBA. Soy Otto Regalado, profesor principal de SAN. El día de hoy estamos con Francisco Saavedra, quien es gerente administrativo de finanzas de Securesoft. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días, Otto. Mucho gusto, me encuentro bien. Cuéntanos un poco sobre tu posición en la empresa y las líneas de negocio que tienes, porque el día de hoy vamos a hablar principalmente de ciberseguridad y cómo, digamos, el desarrollo informático, tecnológico, la innovación ha permitido a las empresas en estos tiempos desarrollar, obviamente, no solamente las nuevas aplicaciones y desarrollos informáticos, sino velar también por algo tan importante como es la seguridad informática, ¿verdad? Por supuesto, Otto. Yo soy gerente de administración y finanzas en Securesoft Corporation. Lidero personas a cargo acá en Perú, así como también en Ecuador. Y acerca de lo que nosotros vendemos como soluciones, está dentro del marco de las tecnologías de la información. Y esto se comprende en 4 líneas de negocio. La venta de tecnologías, que tiene que ver con hardware y software, la venta de servicios de consultoría y la venta de servicios de CyberSOC. Muy bien, vamos a hablar en esa línea entonces, justamente pensando en lo que nosotros, y no voy a decir en el país, en el mundo entero, estamos viviendo, ¿no es cierto? Una pandemia que ha impulsado, por un lado, a los consumidores a demandar más productos a través de la web, como esta conversación que nosotros estamos teniendo, como las clases que nosotros desarrollamos, por ejemplo, como las transacciones que hacemos en el banco, o cualquier otro servicio, ¿no? Que creo yo eh, ha impulsado el desarrollo del comercio electrónico y de toda interacción a través, obviamente, de la web. Y por otro lado, ha forzado, vamos a decir, entre comillas, a las empresas a estar a la vanguardia, tratando de poder cumplir con su propuesta de valor, con su oferta, para atender esos productos y servicios, ¿no? que las personas demandaban. Entonces, cuéntanos cómo en Securesoft se han tenido que adaptar, se han tenido, a lo mejor ha sido una gran oportunidad para ustedes esta pandemia, ¿no? ¿Cómo les ha beneficiado en términos, obviamente, de nuevos clientes, desarrollos, etcétera, etcétera? Sí, claro, Otto. O sea, dentro del contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Es importante siempre citar el segmento en el cual Securesoft se encuentra, que es tecnologías de la información, donde además de ofrecer estos productos que ya los comenté, siempre tenemos la consigna de agregar valor a nuestro cliente o usuario final. En ese sentido, una vez de pronto en esta coyuntura en la cual nos encontramos, cuando iniciaron las medidas gubernamentales para poder hacer frente a la pandemia, Securesoft ya venía empleando su estrategia de poder cubrir necesidades en el mundo de TI con una sostenible calidad en la entrega del servicio a las soluciones personalizadas, la cual genera un alto valor en términos de confianza con nuestros clientes. En complemento a la experiencia, ¿sí?, de los servicios que nosotros entregamos, se trabajaron alternativas financieras, principalmente para el segmento retail. Dentro de toda, digamos, la constitución de mercado fue la principalmente afectada. Entonces, ¿en qué consistía esta alternativa dentro de esta coyuntura? Fue de actuar de una manera oportuna, ¿sí?, en simultáneo tanto con nuestros clientes, así como con nuestros proveedores estratégicos, de cara principalmente a sensibilizar las variables de un periodo promedio de cobro, que es con el cliente, un periodo promedio de pago, que es con el proveedor, y de esta manera poder decirle a nuestros socios estratégicos, dado que conocemos muy bien el comportamiento financiero de nuestros clientes, ver un pilar base para reorganizar el tema financiero, el flujo de caja, que es lo que principalmente todas las compañías se han visto afectadas, principalmente en este contexto, el segmento retail. Eso es lo que te podría compartir un poco dentro de lo que hemos podido nosotros emplear. Muy bien, entiendo pues que ustedes, o principalmente tu labor, ¿no? Como bien has señalado, los negocios tenían que continuar. Por un lado, no vamos a hablar de tu empresa
específicamente, sino en general, de aquellas empresas que demandan los servicios, ¿no? Y que se vieron confrontadas, entiendo yo, de la noche a la mañana a sacar productos a través de la web. Y había que, entiendo yo, que priorizar, ¿no? En el área de operaciones, imagino yo, han estado mucho más preocupados por atender esa demanda creciente que de la noche a la mañana probablemente se duplicó o triplicó, ¿verdad? ¿Cómo crees tú o más bien, diría yo, estos aprendizajes, ¿no es cierto?, que nosotros siempre tenemos, estas experiencias que nosotros tenemos, eh, las personas que tuvieron ese reto, ¿no? Yo creo que nadie estuvo preparado, ¿no? Por más experiencia que tengamos, yo creo que nadie estuvo preparado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esa experiencia? ¿Qué aprendieron todos finalmente para atender esa gran demanda? Y nuevamente, ¿no? Estamos hablando siempre de en toda una época de transformación digital donde las empresas pues están cada vez más utilizando o yendo hacia la virtualidad, donde se venía trabajando ya aceleradamente un proceso, vamos a decir, de informatización, de tecnología, un mayor uso de estas dinámicas, porque lo que uno ve en el mercado es cada vez las empresas recurren a la tecnología con la finalidad de disminuir, ser más eficientes, ¿no? Aprovechar mejor sus recursos. Pero en concreto me gustaría que nos comentes qué aprendizajes empresariales tuvieron en la empresa para atender justamente esa demanda creciente. ¿Cómo trabajó el área de operaciones? ¿Cómo los viste, por ejemplo, a ellos con la finalidad de atender pues toda esa priorización que tuvieron de la noche a la mañana, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Otto. Principalmente yo creo que dentro de todos los aprendizajes, todas las compañías han, digamos, aprendido a entender que el mundo digital, acompañado de la seguridad de la información, es un pilar base y crítico de toda compañía. Si bien es cierto, esta actual coyuntura a nosotros nos ha permitido crear algunas soluciones y de pronto dentro del camino surgir una especie de ensayo-error, nunca se pierde la consigna de seguir agregando valor. Algo muy importante que has mencionado y que tiene que ver con el personal operacional para dar una solución debido a que estábamos con una cuarentena, había inamovilidad, había mucho temor, incertidumbre. Lo que hicimos nosotros con el recurso humano fue extender un poco más la capacidad digital que teníamos en cuanto al tema remoto. Y ahí fue un trabajo prácticamente en simbiosis con el cliente, dado que ciertos clientes no estaban acostumbrados a ello. Entonces, lo que ganó peso principalmente como aprendizaje fue que las compañías ya deben de contar con un presupuesto no robusto, sino a la medida de la necesidad de cada una de ellas para poder designar un CAPEX a la transformación digital de cada una de las compañías. Complementariamente a ello, es un trabajo simbiótico de cada realidad de cada negocio, porque existen, bueno, nuestra cartera de clientes, existen muchos, algunos lo tienen desarrollado y otros no, entonces hemos trabajado bastante de la mano con cada uno de ellos para no dejar de seguirles agregando valor en sus servicios. Mira, hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar hoy en día, ¿no? Y es la capacidad para adaptarse en entornos complejos, ¿no? Hay una palabra que me gusta utilizarla justamente cuando hablo de estos temas y es el concepto ágil, ¿no? La agilidad. Yo creo que no hay espacio para las empresas tradicionales, ¿no? Para estas grandes empresas que se mueven a la velocidad tradicional, voy a decir, por no decir lenta, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que estamos ahora frente a otro contexto donde las empresas o donde solo las empresas ágiles tendrán oportunidades de seguir compitiendo en el mercado, ¿no? Luego me vas a dar tu opinión al respecto. Y como también siempre decimos en clase, ¿no? Eh, Uno siempre habla pues del entorno externo, del SETE, ¿no? El PESTEL, o sea, esta herramienta que nos ayuda a analizar el entorno, y uno verdaderamente
no cree, ¿ok?, que un factor puede habernos cambiado la vida, ¿no? Ahora creo que sí, estamos convencidos que no tienen que darse todos estos factores, porque podríamos hablar solo del tipo de cambio, ¿no?, y quedarnos ahí, ¿verdad? Sino hablar de la pandemia, que es un poco lo que está sucediendo, y no pensando en que esto se termina, y estamos en septiembre, que se termina en diciembre, ¿no es cierto?, a fin de año y punto final. No, esto de aquí yo creo que tiene para rato, ¿verdad? Y tiene para rato por lo que estamos viendo, ¿no? Todavía no hay un 100% de vacunas en el mundo entero, todavía en las principales economías se ve que hay un gran porcentaje de personas que no se están vacunando, no se quieren vacunar, y vemos en Estados Unidos el rebrote que ha habido justamente por esa falta de voluntad, vamos a decir, de todos por vacunarse. Entonces, creo que todavía tenemos para rato, no solamente este año, sino el próximo, para, digamos, que las cosas vuelvan digamos, a un cauce como el que más o menos conocíamos. Entonces, justamente de cara a ese futuro, ¿no?, pensando en la agilidad y pensando en el planeamiento estratégico, ¿qué cosas diferentes están contemplando ustedes para el proceso de planeamiento el próximo año? O sea, ¿qué podemos decir ahora que no decíamos el año pasado? Porque, bueno, el anteaño pasado ni se nos, si nos no se nos hubiera ocurrido, ¿no es cierto?, hablar de este tema. El año pasado ya, de una manera optimista, probablemente que en el segundo semestre del año se iba a recuperar, ¿no?, la situación, pero en el caso del país tiene adicionalmente a la pandemia otro tipo de problemas que obviamente hacen que la situación no sea tan clara como uno esperaría. Entonces, mi pregunta sería, pues, ¿qué de diferente van a hacer para el próximo año, ¿no?, de cara al proceso de planeamiento? ¿Qué han contemplado? ¿Qué están contemplando? Yo hablaba de algo importante, que es la agilidad, la capacidad para adaptarse. Imagino yo que los clientes ustedes están en la misma dinámica, preocupados en qué es lo que va a suceder. Y tú dijiste algo importante, ¿no es cierto? Hablaste de la caja, ¿verdad? Entonces, obviamente, creo yo que tenemos que mirar el corto plazo para el tema de cómo hago para continuar operando, pero también el mediano y largo plazo para ver la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Dentro del contexto que de pronto está mi ámbito, que son los números, yo considero mucho que la planificación, más allá de ver fríamente los números que pueden plasmarse en un presupuesto, deben de contemplar un alto cuidado en el aseguramiento de la calidad del servicio. Esto conlleva a que la experiencia que reciba el cliente deba de ser, y quiero resaltar ahí, en la medida de lo posible, ajustada a sus necesidades. No tanto por el paquete de servicios estándar, ya que ello hoy por hoy no agrega valor bajo este contexto, ¿sí? Dicho lo anterior, ¿sí?, es importante y fundamental que el área comercial pueda identificar en el mercado la atención de estas oportunidades con creación de necesidades ajustadas, que resalto ahí, en la medida de lo posible, con cada cliente. En ese sentido, y tomando en cuenta esta variable de acción crítica, debemos de dejar de lado, o nos hace dejar de lado, que a menor precio y margen sacrificado con mayor competitividad que pudiéramos tener en un mercado por satisfacción en el cliente, deba cubrir la expectativa de un cliente. Tú mencionaste la palabra agilidad, pero yo la complemento mucho también con los autores claves. Si bien es cierto, mencioné al área comercial, también la comento al área financiera, y a todos los que están en la cadena de valor deben de primero siempre tomar en cuenta el modelo de negocio para poder moverse de una manera alineada a la satisfacción del cliente. Importante el tema que mencionas al final, ¿ok? La satisfacción del cliente. Entendemos nosotros, pues, que hay que priorizar esa experiencia, ¿no? Esa experiencia desde la conceptualización, vamos a decir, vamos a levantar información para entender cuáles son los requerimientos del cliente, trabajar en las soluciones que el cliente requiera, y después, si hablamos de un servicio postventa, ver las mediciones, cómo esto de alguna manera está funcionando, ¿no? Entiendo que ustedes, al ser un área de soporte, lo que buscan es acompañar al cliente a mejorar su propuesta de valor, a incrementar
a brindar mayor valor, ¿no es cierto?, a su vez a sus clientes, porque están ustedes en un negocio B2B. Y creo yo que algo importante en estos tiempos, además de lo que ya nosotros hemos comentado, es que la fidelización de los clientes, porque finalmente ellos van a entender que, como todos en estos momentos, ¿no? Todos tenemos que adecuarnos y aceptar la realidad. Que si una empresa me ayudó, me acompañó, se adaptó, porque obviamente hay que ser comprensivos, hay que ponerse empáticos, ¿no es cierto? Hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces yo necesito avanzar, pero tengo que ver que mis socios, que mis proveedores, ¿no es cierto?, me acompañen en ese proceso, un proceso acá difícil para todos, ¿verdad? Una coyuntura difícil, muy difícil para todos. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar en un tema un poco más personal, ¿ok? Porque los líderes, como tú, tienen ciertas características, ¿verdad? Entonces, cuéntame un poco, ¿no? Sobre justamente esas características que consideras tú te han ayudado a sacar adelante, digamos, tus actividades en el día a día, cómo has podido ayudar a tu equipo, a los colaboradores, ¿por qué no pensar a las otras empresas también, ¿no?, en ese desempeño? ¿Qué condiciones crees tú que tienes y que te han ayudado, ¿no es cierto?, para poder asumir los retos, las responsabilidades en esta coyuntura tan difícil? Francisco, coméntanos, por favor. Sí, claro, Otto. Mira, yo creo que las características, al menos dentro de mi persona, han sido principalmente la comunicación a todo nivel y la toma de decisión, ¿sí? Y para que estas variables, muchas veces nosotros como profesionales podemos citar muchas buenas ideas, pero tenemos que llegar en un punto determinado a tomar decisiones. Actualmente y bajo esta coyuntura, no necesitábamos tanta comunicación en tanto tiempo. Necesitábamos una comunicación acompañada de una toma de decisión. Entonces, para que estas variables que comento, la comunicación acompañada de la toma de una decisión, y trabajen en simbiosis, previamente el profesional, y en este caso mi persona en la compañía donde yo me encuentro, debemos de conocer plenamente el modelo de negocio e identificar el valor agregado. Dentro de la compañía donde yo me encuentro, el valor agregado es generar un servicio personalizado al cliente. Y dado que el mundo tecnológico hoy por hoy nos permite, porque existen distintos segmentos económicos en los cuales no te permite, por eso hacía el hincapié en la frase, en la medida de lo posible, tenemos que nosotros, como profesionales, poder agotar todo tipo de comunicación con los principales actores claves. Los principales actores claves, en mi caso, han sido el CTO, que vendría a ser el técnico duro del negocio, así como también el CEO. Con ellos dos, de mirada estratégica, bajo un enfoque de arriba hacia abajo, se ha podido lograr con éxito el cubrir lo que hoy por hoy, bajo estas circunstancias, el mercado necesita. Algo que complementar a lo que acabo de mencionar y a lo que citaste en un inicio tú, Otto, es la agilidad con el dinamismo. ¿Por qué? Porque en mi caso, la agilidad con el dinamismo, estar abierto a las propuestas, mantener una comunicación estratégica actualizada, porque, como dije en la anterior pregunta, tenemos que ir haciendo como una especie de ensayo-error, hasta poder lograr una fórmula en la medida de lo posible siga asegurando nuestra cartera de clientes y la consecución de una renovación de servicios. Es importante también sustentar no solamente el criterio que está dentro de mi alcance, que es el tema financiero, sino también agregarle valor en contextos tributarios, que han habido medidas gubernamentales que nos han ayudado, temas de riesgos, que hoy por hoy, en estos últimos 3 meses, hemos tenido un efecto cambiario. Entonces, mientras más nutrido es nuestro abanico de comunicación con estos dos autores claves que yo he tenido día a día y lo sigo teniendo, vamos a seguir asegurando ese valor que queremos mantener a pesar de las circunstancias y o coyuntura con nuestros clientes, Otto.
Muy bien, importante lo que señales, ¿no? Tomar decisiones, entiendo yo, como dije hace un momento, al comienzo no teníamos idea de lo que podía pasar, ¿no? Pero creo que ya después de año y medio hemos vivido cierta experiencia, más o menos sabemos cómo se comportan los mercados, cómo se comportan los clientes, cómo se comporta la competencia también, ¿verdad? Entonces, contar con esa información es clave para que ustedes puedan tomar decisiones oportunas y acertadas, ¿verdad? Porque las decisiones, pues, eh, cuando no son acertadas ya sabemos dónde nos van a llevar. De hecho, es lo que ha sucedido muchas veces con las empresas en esta coyuntura. Tengo una última pregunta y esta es un poco pensando en tu formación, en tu experiencia. ¿Cómo crees que esta formación de MBA ha contribuido en tu caso y cómo recomendarías tú a los futuros líderes, ¿no es cierto?, a seguir el programa, ¿no? Coméntanos tu experiencia un poco y qué es lo que piensas en general sobre cómo los estudios, ¿no?, de un programa como seguir un programa como el MBA podrían contribuir a un líder a crear valor en sus organizaciones. Dicho de otra manera, que puedan ocupar posiciones de mayor responsabilidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones en generales, ¿no?, consideras tú, ¿no? ¿Por qué alguien debería estudiar un MBA y cómo esos estudios pues, podrían garantizarle el éxito profesional, personal, etcétera, ¿no? Permíteme de pronto poder citar que el MBA siempre va a contribuir en múltiples acciones en una compañía, dependiendo también mucho de su especialización, ¿no? Siendo el principal de ellas el de cumplir su rol de facilitador, ¿sí? En ese sentido, y sin perder el objetivo que el MBA persigue dentro de su alcance técnico, que es una pieza clave que debe, digamos, facilitar medidas de alto valor agregado que permitan coadyuvar al sostenimiento del negocio. Asimismo, va a ser clave el conocimiento duro que tiene el MBA. Yo, si quiero de pronto precisar a los nuevos postulantes, a los que quieran formar parte de SAM, me llevo no solamente una grata experiencia, sino un agradecimiento al know-how que yo he podido tener en materia técnica de los aspectos en cómo en mi formación en ESAN yo he podido obtener, sea por el supply chain, sea por el tema de finanzas, sea por el tema de muchas materias que en realidad dentro de lo que ESAN me pudo ofrecer a mí, lo he podido consolidar. Y ahí es donde yo quiero llegar un poquito a ese objetivo. Si bien es cierto, yo cuento con todas las máximas variables que me ha podido dar la Universidad de SAN, es que al generar esta simbiosis o mezcla de lo que pude haber traído del hito que generó conmigo la Universidad de SAN, es el aspecto personal, ¿no? El engranar todo esto e interiorizar para poder seguir la consecución de un valor como MBA dentro de una industria, debemos de siempre generarlo en simultáneo para poder tener eficiencia de cara a tus líderes, así como también al personal que tienes a cargo y la responsabilidad que un MBA puede tener en una compañía. En ese sentido, si el MBA acciona de esta manera, sea cual sea la coyuntura sobre la cual se pueda encontrar, estará capitalizando constantemente como un empleado clave para la compañía. Gracias. Mira, sabes que estaba escuchándote, recordando, yo soy graduado hace 25 años y las veces que he tenido oportunidad, no solamente en este espacio, sino en los reencuentros, ¿no?, del alumni, conversar con diferentes graduados, todos coincidimos en el agradecimiento a la institución por las grandes oportunidades que nos dio de cambiar nuestras vidas, hay que decirlo. Todos llegamos con un background, todos llegamos con una experiencia profesional y una formación académica previa, ¿no? Pero pareciera pues que en SAN, ¿no?, hay una transformación de nosotros mismos, donde no solamente revisamos los conceptos, muchas veces nuevos, sino adicionalmente esas habilidades duras, como les llamamos,
aprendemos otras, ¿no? Que bien las has señalado tú, que esas son esas habilidades blandas de poder, pues, interactuar con las personas, desarrollar un gran networking, porque esto se convierte ya en una familia, ¿no? Y donde los graduados de SAN de las distintas promociones siempre nos vamos a dar la mano, ¿no? Como, digamos, en toda sociedad. Te agradecemos el tiempo, la disposición y que hayas podido compartir con nosotros esa experiencia este, tan agradable y tan retadora en estos últimos años, sobre todo en esta coyuntura, Francisco. No, las gracias a ti, Otto, así como también a la Universidad de San. Doy mis mejores referencias de la universidad para los nuevos o futuros integrantes que quieran formar parte de esta gran formación. Yo, si quisiera resaltar algo, nunca voy a olvidar las constantes amanecidas que tuve ahí y sobre todo la predisposición de todos los profesores que siempre aclararon mis dudas y yo también las he podido consolidar hoy por hoy con una experiencia que vengo teniendo en mi campo laboral de finanzas. Gracias, Francisco, nuevamente. Gracias Bien, a ustedes. bien, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Líderes MBA. Nos vemos en una próxima oportunidad.